Te pedimos que en esta noche, esta hora, a partir de ahorita hasta que el pastor termine, este tiempo sea única y exclusivamente solo para ti. Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda nuestra dedicación y atención. A ti, Señor, es que venimos. Te pedimos que nos hables, que le des al pastor esa sabiduría, discernimiento, que hables tú a través de él. Nunca queremos que sea palabra de hombre, sino tu palabra. Permite, Señor, que los que estamos todos aquí podamos atender a tu palabra, tomar nota, guardar en nuestro corazón la enseñanza. Y gracias, porque a partir de hoy, todo lo que se va a ver, nosotros ya no tendremos parte con esto. Porque hoy tú nos vas a enseñar, nos vas a mostrar lo que es la ira de Dios, no la ira de los hombres ni del diablo. Es la ira de Dios para la humanidad, por cuanto no quisieron buscarle, le dieron la espalda e hicieron lo que quisieron. Por los que todavía están allí, que no entienden, que no disciernen y no saben lo que está pasando, por todos ellos te pedimos, para que tu luz les alcance, para que tu palabra, Señor, llegue a ellos y sean transformados. Clamamos por todos ellos, por los que están enfermos, en situaciones difíciles, en momentos de angustia, por los hogares que están por separarse, por todos aquellos que están pasando por dificultad, los ponemos delante de ti, y que todo esto que sucede hoy en la tierra no sea un desperdicio, sino que sea el momento, el motivo y la razón por la que vamos corriendo a tus brazos. Te damos gracias en esta noche y te pedimos que nos hables, en el nombre de Jesús y con tu poder, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy tienen que tener un corazón dispuesto y sobre todo valiente, porque vamos a empezar a ver cosas duras, pero por eso nos vamos a colocar dentro del contexto para entender cuál es nuestra parte en todo lo que vamos a ver. Vamos a hacer este pequeñísimo análisis de quiénes somos nosotros, ahora para empezar y un poco al final, para que comprendamos cómo es el desenvolvimiento de los acontecimientos que están aquí descritos en el libro de Apocalipsis. Bueno, hagamos un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. Capítulo 1 nos habla de la manifestación del Señor Jesucristo en gloria a su discípulo Juan, quien es el autor del libro de Apocalipsis, y allí se muestra el Señor con toda su gloria y todo su poder, y exhorta a Juan a que escriba lo que él está viendo en ese momento, la visión que tiene, que escriba sobre las cosas que están ocurriendo en la historia de alrededor del tiempo de Juan, que es más o menos la misma nuestra, porque los acontecimientos siguen una cadena histórica, y las cosas que han de venir, que son las que arrancaron desde el versículo primero del capítulo 4. Los capítulos 2 y 3 son la enumeración de 7 modelos de iglesia que se han desarrollado a lo largo de la historia y que en este momento también vemos en situaciones presentes en nuestras iglesias locales, o sea, las iglesias que están funcionando en este momento como tales. Cada una está desempeñando un perfil, uno de los 7 que está descritos allí. Llegamos al capítulo 4 y la palabra iglesia nunca más vuelve a aparecer en Apocalipsis, y en el versículo 1 hay una figura donde el Señor ordena a Juan que suba al cielo a través de una puerta abierta. Eso nos autoriza, basados en otros versículos, a entender que la iglesia en ese momento de capítulo 4, versículo 1, es raptada al cielo. De ahí en adelante entonces empieza una enumeración de sucesos. Unos ocurren en el cielo, como son los que están en el capítulo 5, y otros ocurren en la tierra.
Por ejemplo, en el 6 están ocurriendo simultáneamente los dos. Se está haciendo algo, que es lo que vamos a ver hoy, algo en el cielo, se está abriendo un sello y abajo en la tierra empieza a ocurrir la consecuencia de esa apertura de sello. En el capítulo 4 vemos una adoración celestial donde hay 24 ancianos que son los representantes de los santos del Señor del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, los representantes que por fe mejor y por gracia llegaron al conocimiento de Dios, valga decir un Abraham, un Moisés, un Josué. Ellos, junto con los santos del Nuevo Testamento, que son de entre los creyentes actuales, los que son fieles al Señor, no que no pequen, sino que inmediatamente se ponen a paz con Dios. Ellos son los que están allí representados por estos 24 ancianos adorando en el templo del cielo, en esa adoración celestial, porque acaba de subir la iglesia. Esa adoración se continúa en el capítulo 5 con el hecho de que se está buscando en forma simbólica a alguien que abra el rollo con los 7 sellos que contienen todos los eventos de la historia, más específicamente de la historia que va a desencadenarse a partir de ahí. Y el único digno es el Cordero de Dios, que toma el rollo de la mano del Padre Celestial. Ahí quedamos. Llegamos entonces al capítulo 6. La iglesia continúa en el cielo de aquí hasta que termina el capítulo, prácticamente el 19 de Apocalipsis. La iglesia va a estar allá los 7 años, mientras en la tierra van a desarrollarse los acontecimientos descritos aquí en el capítulo 6 y de ahí en adelante. Tengan eso en cuenta, por favor. La iglesia está en el cielo. Lo que está ocurriendo en la tierra le está ocurriendo a 2 clases de seres humanos. Unos, aquellos que se mantuvieron como ateos, como incrédulos durante toda su vida, hasta que llegó el cumplimiento de las profecías que están en la Escritura, que ya estamos viendo nosotros cómo se van cumpliendo. Y el otro grupo de personas que van a estar en la tribulación de seres humanos. Recuerden que nosotros estamos arriba ya glorificados, no se me confundan en eso. El otro grupo de seres humanos es el de los cristianos tibios, incrédulos, que nunca se comprometieron ni con el Señor, ni con su obra en la iglesia, ni con evangelizar. Pensaron que ser cristiano era cuestión simplemente de entrar a un edificio y nada más. Esos creyentes están empezando a ver la gran o la tribulación en general que arranca en el capítulo 6. Entonces leamos Apocalipsis 6, 1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este capítulo 6 es increíblemente importante porque nos va a permitir entender las cosas que están ocurriendo en el mundo actualmente. Pero para eso entonces tenemos que hacer un parangón, una comparación entre Apocalipsis 6 y otros pasajes de la Biblia. Básicamente vamos a referirnos en su gran mayoría a Mateo 24. Este primer y segundo versículo confunde mucho a creyentes y a teólogos incluso. Esto ha sido una discusión profundísima durante cientos de años. ¿Quién es este jinete que sale aquí? Dice: miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Son 4 cosas que nos dice: caballo blanco, arco, corona
y venciendo. Para que podamos entender quién es este, vamos a compararlo con otro pasaje similar, pero no igual, que está en Apocalipsis 19:11. Dice allí: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese pasaje de Apocalipsis 19 sigue, pero lo vamos a analizar más adelante. Solamente por ahora quedémonos con el versículo 11. ¿Qué vemos aquí? Vemos a dos jinetes, ambos sobre caballos blancos, y esa es la razón de la confusión. Pero ya podemos aquí empezar a ver que a este jinete de Apocalipsis 19:11 se le da un nombre. Dice, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y más adelante recibe otra serie de nombres que lo ubican muy claramente como el Hijo de Dios, que viene del cielo a la tierra con los ejércitos celestiales a hacer justicia sobre este mundo. Como sabemos, este pasaje a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya ahora vamos a leer el resto de versículos para tener en claro todo esto. Por ahora permítanme un poquito de suspenso todavía. Volvamos al jinete de Apocalipsis 6:2. Dice allí que tenía un arco. Como ustedes saben, Apocalipsis es un libro muy simbólico, entonces tenemos que tomar los símbolos para tratar de entender qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Hay un pasaje que está en Habacuc 3:8, que nos va a hablar de el arco y su simbolismo. Habacuc 3:8 y 9 dice: ¿te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Y miren lo que dice el 3:9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Esta palabra de Habacuc nos está mostrando que el arco es un símbolo colocado en las manos de Dios para hacer sacudimiento y justicia de los habitantes de la tierra. Entonces, el arco en la Biblia es un instrumento de azote, de guerra, tanto para Dios como para cualquier otro que lo use. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 sale con un propósito, el de tomar en sus manos una obra, probablemente con violencia, pero el caballo blanco en sí mismo prefigura un jinete que sale con un mensaje de pacificación. Ustedes miran, pero el otro jinete también sale con caballo blanco y el Señor viene con la espada a acabar con los enemigos, con Satanás y todos sus secuaces. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es clara, miren. El Señor en Apocalipsis 19:11 viene sobre caballo blanco para hacer justicia sobre la tierra e iniciar un reinado de paz de 1000 años. Este jinete dice que salió venciendo y para vencer. Ese venciendo y para vencer se usa en este término. Salió con poder, con el propósito de tomar el poder para él, pero con un arco, un símbolo de guerra montado en un caballo blanco. La cosa se vuelve un poco contradictoria. La espada es para hacer justicia, pero el arco es para hacer guerra. Por el momento entonces tenemos algunos puntos que no nos permiten decir que son dos jinetes idénticos. Entonces sigamos en ese punto. Lo otro es que en Apocalipsis 6:2 se nos dice que le fue dada una corona. Y en 19:11, 12 específicamente dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas.
muchas. Ya ahí tenemos ahora sí una diferencia completamente marcada. Los dos tienen corona. El uno tiene una corona y el otro tiene muchas diademas. La corona puede ser cualquier cosa, como inclusive la que le pusieron al Señor Jesucristo antes de crucificarlo, una corona de espinas. Pero la diadema en la Biblia normalmente es el símbolo del triunfo concedido a un vencedor, a una persona de autoridad o a un rey. El jinete de 19:12 tiene varias de estas diademas. En griego es estéfanos, un distintivo de reconocimiento público. En cambio, la corona no necesariamente lo es, como lo que le pusieron al Señor Jesucristo. No era una corona de reconocimiento, era una corona de escarnio. El jinete de 6:2 recibe algo de poder porque la corona simboliza eso, pero no necesariamente es un poder persistente y completo. Tenemos ya entonces un perfil, es un individuo que sale sobre un mensaje de paz, caballo blanco, pero con intención de guerra, arco, y con poder, corona, con la intención de vencer. El jinete de 19:11, vamos a ver que con justicia juzga y pelea, viene a hacer juicio, pero a él nada ni nadie lo va a derrotar, a diferencia de lo que ocurre con el de 6:2. Bueno, continuemos. Para empezar a entender qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, tenemos que introducirnos un poquito dentro de las 70 semanas de Daniel, porque de eso hemos hablado, pero no hemos estudiado hasta el momento el pasaje. Vamos a ir a Daniel 9:24. ¿Qué tiene que ver esto con el jinete del caballo blanco del versículo 2? Vamos a ver que el jinete sale en el momento predeterminado por el plan de Dios y no antes. Tiene que salir en ese preciso momento y es un perfil que ya está establecido por la profecía. En Daniel 9:24 se nos dice lo siguiente. Aquí vamos a entender el por qué se habla de la semana 70 de Daniel como equivalente a los 7 años de la tribulación, y también vamos a entender por qué se llama semana. Dice entonces 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Determinadas. ¿Quién está hablando aquí? Un mensajero celestial le está diciendo a Daniel que el Dios Altísimo ya tiene en su plan permitir la iniquidad durante un determinado tiempo, pero cuando se cumpla ese tiempo va a empezar a ejecutarse una serie de eventos que van a terminar en una conclusión poco feliz para ese famoso jinete. Vamos a ver qué continúa diciendo aquí. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjense esto. Las 70 semanas son para Israel y para Jerusalén. Las 70 semanas no son para los gentiles. Ahora, los gentiles, o sea, los que no son judíos, van a ser juzgados por otra cosa distinta. Ya veremos más adelante. Es por el manejo que se le dio a la tierra, por la injusticia y por todo el pecado. Pero para Israel es un trato especial. Entonces dice aquí, a continuación, 70 semanas para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Eso es un término jurídico, legal, que tiene que ver con el hecho de que una persona conoce su función, pero no la cumple, no la ejecuta. Entonces es como si habláramos de un médico que ha hecho un juramento para atender pacientes, pero lo que busca es hacer plata o dinero, igual un abogado. Pero un ingeniero también puede ser prevaricador si por ganarse una comisión o un chantaje deja una obra a medio terminar o con malos elementos. Un cristiano
también puede ser prevaricador cuando sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Miren el plan tan tremendo. Esto seguramente estaba incluido en ese rollo que el Señor Jesucristo está empezando a abrir. Acaba de abrir el primer sello y ya sabemos que sale entonces el jinete del caballo blanco. Pero el plan de Dios completo es permitir que el pecado llegue al clímax, a lo máximo. Y cada uno de nosotros que estamos oyendo esta palabra podemos dar fe de eso, del hecho de que en los últimos 5 o 10 años que hayamos observado, la maldad se ha multiplicado. Se está cumpliendo en eso una profecía que dio el Señor en Mateo 24. La maldad se multiplicará por haberse enfriado el amor. El Señor lo está permitiendo para entonces llegar a un punto en el cual le va a poner fin a todo eso. En el 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Yo no voy a entrar a explicar muy profundo esto porque es algo complicado y no quiero extenderme mucho, pero aquí está hablando de un periodo en el cual hay 7 semanas de años, claro, más 62 semanas, que lo que hace un total de 69 semanas, o sea, 463 años. ¿Sí? Mis matemáticas están bien. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué es eso? Eso está en el capítulo 1 del libro de Nehemías, donde el rey Ciro, siendo instrumento de Dios, le da permiso a Nehemías y a los judíos para que estaban en cautiverio ahí en Babilonia, para que salgan de ese cautiverio y regresen en libertad a Jerusalén para reconstruir el templo que había sido destruido, el primer templo. Quiere decir que la destrucción y la reconstrucción del templo estaban dentro del plan de Dios, y la salida de la esclavitud también estaba dentro del plan de Dios. Mejor dicho, para que nos entendamos de aquí en adelante, todo está dentro del plan de Dios. 9:26. Cuando termina ese periodo, dice aquí: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Aquí nos habla del Mesías príncipe, que es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Tienen que caer en cuenta de esto. Esa profecía está en el Antiguo Testamento, o sea que los judíos la conocen. Ellos estaban esperando a un Mesías, pero como estaban esperando a un libertador, entonces no les convenía aceptar a un Mesías que iba a sufrir y a morir en la cruz. Esa es la razón por la cual rechazan a nuestro Jesús como el verdadero Mesías y Señor. Y ellos están esperando la venida del Mesías todavía, que lo que va a hacer es que cuando llegue el falso Mesías, anticristo, a él sí lo van a recibir como si fuera el verdadero. 9:27, y este es el que nos interesa. Daniel 9:27. Por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Entonces dice aquí: su fin será como inundación, con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A eso se refiere el periodo de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que estamos empezando a ver hoy. El anticristo viene a
confirmar un pacto que yo les decía que todo parece indicar que es el pacto que se está empezando a firmar ahora de paz entre Israel y naciones árabes. Ya van 2, 3. Otro ya dijo que sí va. Bueno, van 3. Y se van a sumar muchos más. Entonces lo que va a hacer el anticristo es que si este es el pacto del que estamos hablando, llega y lo confirma. Pero aquí dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es una connotación religiosa, pero además lo que hace es que quebranta el pacto que primero había confirmado. Por eso les decía que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6.2 sale montado aparentemente en la paz, el caballo blanco, pero con un arco en la mano. Como héroe. Porque lo que hace es que engaña al principio presentándose como un salvador, como un emisario de paz, y después, como decimos un poco vulgarmente, saca la uña y causa una puñalada por la espalda a todos los que confiaban en él. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. A eso se refiere cuando hablamos de la gran abominación, que es cuando en el templo que se construya en Jerusalén, el tercer templo, él va a llegar a cambiar todas las cosas y a sentarse como Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En resumen, por favor, no se me enreden, esto no es tan complicado como parece. Lo que está hablando Apocalipsis 6, 1 y 2 es que apenas la iglesia esté en el cielo y el Señor Jesucristo como Cordero de Dios tome el rollo en sus manos y rompa el primer sello, el anticristo sale a la escena mundial. Y muchos no lo van a reconocer, pero algunos pocos se darán cuenta del cumplimiento de esta profecía. Como iglesia, nosotros no lo vamos a ver directamente esto, ni lo que viene a continuación. Pero puede que algunos de nuestros familiares sí. Y ahí es donde viene nuestra carga. La exhortación es a que seamos cristianos entregados y conscientes para que podamos dar testimonio, no convencer a las malas, sino con testimonio, con una vida recta y pura, que el Señor Jesucristo es real, que transforma vidas, y entonces aquellos que están incrédulos de nuestras familias puedan creer y sean salvos de esto que viene. Hay otra cosa que tenemos que aclarar, y es que se habla en Daniel también de un reino que es el que va a comandar el anticristo. Ese reino diabólico recibe el nombre de la cuarta bestia. Pero a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ver que hay otras bestias también en Apocalipsis. Entonces quiero que desde ya empecemos a aclarar esto. Para tener en cuenta, son prácticamente 3 bestias. Una es el reino diabólico, que es lo que va a instaurar el anticristo. La primera bestia, diferente del reino, es el anticristo propiamente. O sea, hay una bestia reino y una bestia anticristo. Y hay otra bestia, se llama así, la otra bestia, es el falso profeta. Entonces, en resumen, 3 bestias: reino, anticristo y falso profeta. Ya hay gente que está especulando sobre posibles anticristos que están en este momento en la escena política. Algunos han hablado del rey de España, Felipe VI. Otros han hablado del presidente Emmanuel Macron de Francia. Otros están hablando del yerno de Trump, el presidente Trump, que es, el yerno es judío. Durante la historia se ha especulado muchísimo sobre figuras. Nosotros no podemos sacar esas conclusiones todavía. Eso se va a saber a su debido momento. Igual que muchos están diciendo también que el falso profeta, que es la otra bestia,
ya también está mostrando su perfil. Y muchos están catalogando a Francisco el de Roma, con todas las cosas que hace y dice, como demostrativas de lo que va a hacer el falso profeta. Hasta aquí estos datos son para que ustedes empiecen a captar la importancia de entender la profecía, porque no se trata solamente de cosas que están en el futuro y que no tienen nada que ver con nosotros, sino todo lo contrario, que cuando entendemos la profecía, también entendemos las cosas que están ocurriendo. Con respecto a la cuarta bestia, vamos a entender algo en Daniel 7:23 en adelante. Aquí otra vez le está hablando otro ángel a Daniel, dándole otra revelación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Por qué cuarto reino? Desde el punto de vista histórico han ocurrido muchísimos reinos, pero a los ojos de Dios solamente importan 4. El primero, que es Babilonia. El segundo, que es Medo-Persia. El tercero es Grecia. Y después el cuarto es Roma. Aquí dice, será un cuarto reino en la tierra. Lo que ocurre es que el reino, o mejor el Imperio Romano, es tomado como un solo reino desde que se estableció. Si no estoy mal, fue por allá en el año 300 a.C., aproximadamente. Duró hasta el 1200 aproximadamente, si no estoy mal también en fechas. Históricamente, pero espiritualmente el Señor ve el Imperio Romano como persistente hasta el momento e incluso sobreviviendo durante la tribulación. ¿Por qué eso? Porque nosotros en la cultura occidental tomamos muchísimas cosas de Roma. Tomamos el latín y se convirtió en castellano. Tomamos los acueductos romanos y son la base de la construcción de muchas obras de dotación de acueductos para las ciudades. Las vías romanas también han sido modelo de construcción y el derecho romano todavía se enseña como tal en las facultades de derecho. El Imperio Romano en realidad no ha muerto, sigue vivo espiritualmente. Dice aquí, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Nos estamos tomando el tiempo de entender esto para que ustedes vean lo crítico, lo grave, lo doloroso, lo sangriento que va a ser ese periodo de 7 años de la tribulación, que puede empezar en cualquier momento, el momento en que la iglesia se vaya. 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Va a haber una coalición de naciones. Algunos dicen que eso empezó con la Unión Europea, pero no cuadra en muchos aspectos. Otros dicen que va a ser una coalición de países europeos con musulmanes. Bueno, como quiera que sea, van a ser 10 países, de los cuales surge el cuerno pequeño. Recuerden que el cuerno es figura de poder. De 10 reinos sale uno, y este ataca a 3 de los reinos para consolidar su poder. 7:25. Oigan esto: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Este va a ser un ser humano, un ser diabólico más bien, muy lleno de soberbia y de orgullo, de prepotencia. Va a blasfemar contra Dios y va a atacar a los creyentes. Y dice aquí, que los vencerá. Los creyentes de la tribulación serán sometidos por el poder del anticristo. ¿Cómo? Unos serán encarcelados, la mayoría serán ejecutados, martirizados. Vamos a ver eso más adelante.
De modo, mis hermanos, que lo que estamos viendo es un pasaje que nos tiene que tocar en la fibra más profunda de lo que es la supervivencia espiritual. Si todavía no estabas muy convencido de hacer tu compromiso con el Señor, con esta palabra que estamos viendo debes convencerte de una vez y para siempre que tienes que entregarte en totalidad, porque los que no estén comprometidos se quedan, y cuando se queden van a tener que sufrir muchísimo, una persecución. Aquí está, dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Va a ser una persecución mundial contra los cristianos específicamente. El resto de religiones se habrán unido, coaligado en una sola religión universal al principio, que adora al anticristo hasta que él mismo la pisotea. Ese es el famoso ecumenismo. Ecuménico quiere decir eso, que reúne de diferentes partes de la tierra. Es el ecumenismo que está propiciando Francisco el de Roma, incluso muchísimos pastores cristianos, los musulmanes, algunos de ellos, y por eso los cristianos entendidos no son partidarios del ecumenismo, de reunirse con todas las otras religiones, porque todas las otras religiones dicen hay muchos caminos para llegar a Dios, y la Escritura es clara y dice no hay sino un solo camino, se llama Jesucristo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Llega a parar el mundo de cabeza. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es, créanme por favor, 3 años y medio. Un tiempo es un año. Tiempos, en plural, son por lo menos 2 años y medio tiempo. Entonces ahí suma 3 años y medio. 7:26, pero se sentará el juez, o sea, el Señor Dios, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Si me han seguido con oídos atentos y con atención completa, ustedes habrán oído que yo insistí mucho en la parte donde el Señor decía que nos había hecho reyes y sacerdotes para Dios. Aquí está otra confirmación más. Dice que el reino debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo cristiano. El reino milenial será un gobierno de Cristo con su iglesia. Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se refiere otra vez al anticristo, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, o sea, cosas portentosas pero mentiras, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El plan de Dios se cumple porque se cumple. 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Va a renegar de su creencia con respecto a Dios, ni del amor de las mujeres. Muchos de ese versículo sacan la conclusión de que el anticristo será homosexual, o por lo menos algo extraño. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él dice, en el Nuevo Testamento dice que se llamará como Dios y se sentará como Dios en el templo. Entonces recuerden ustedes que el Señor Jesucristo nos había advertido en Mateo 24:5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hace una hora estaba leyendo una noticia que en Rusia arrestaron a un caballero que decía que él era la encarnación de Jesucristo. ¿Cuántos van? ¿Y cuántos más van a venir después de estos? Cantidades. Cuando alguien diga, yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, o yo tengo la unción del cielo, tengan cuidado. Porque
Aquí el Señor nos exhorta contra eso. Todos somos siervos de Dios. Y solamente hay un verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Volvamos entonces a Apocalipsis, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. 4. Y salió otro caballo, bermejo, casi rojizo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Yo les decía que estos versículos tenemos que corroborarlos con Mateo 24. En el versículo 3, 4 y 6 dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, por eso estoy yo aquí junto con mi esposa, para que ninguno de ustedes sea engañado, sino que conociendo la palabra de Dios sepan qué es lo que está pasando y sepan qué es lo que hay que hacer para que seamos quitados del peligro que viene. Y el versículo 6 es el que nos interesa con respecto a Apocalipsis. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, Mateo 24, 6 corresponde a Apocalipsis 6, 4, pero no en igualdad, sino que Mateo 24, 6, donde habla de guerras y rumores de guerras, es apenas el principio de dolores, como vamos a ver un poquito más adelante. En cambio, Apocalipsis 6, 4 ya es el inicio de los dolores. Ahora empezó la tribulación. ¿Qué tenemos primero? El primer signo es que sale el anticristo, y el segundo signo es que empieza a haber guerras por todas partes. Este acuerdo de paz puede romperse fácilmente en cualquier momento y puede cumplirse esta profecía de Apocalipsis 6:4, o puede que se extienda durante los primeros 3 años y medio, pero se rompe al final, en la mitad de la tribulación. Pero mientras tanto ha habido guerras por todas partes. El inicio de la tribulación va a ser marcado por esto, el segundo sello, la guerra. El tercer sello, 6:5 y 6:6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. No sé si ustedes recuerdan, antiguamente en las tiendas de pueblo existían esas básculas, o bien eran de plato, estaban sobre una mesa grande, 2 platos donde se pesaba el grano que se vendía allí. Lo echaban en talegos y se le vendían a uno media libra, 1 libra. Hoy en día con los supermercados ya eso no se usa. Pero también había otras básculas que eran de colgar. A esto es lo que se refiere aquí, una balanza en la mano. Sale con una pesa, porque ahí se va a medir lo que se va a producir, que es lo que dice en el versículo 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario es el equivalente en esa época de un salario. Entonces el salario mínimo hoy en día está entre 35 y, dependiendo de muchas cosas, hasta 50,000 pesos. Normalmente son 35 o 40,000 pesos, pero pongamos esto, 2 libras de trigo por 40,000 pesos. Y no se puede comprar nada más. Este es el simbolismo del hambre. Mateo 24, 7 y 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ya vimos arriba la guerra, y habrá pestes, eso viene a continuación, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, pero ahí dice claramente en 24:8,
todo esto será principio de dolores. ¿Cómo tomamos esa palabra? Hermanos, ya estamos viendo las guerras y los rumores de guerras. Estamos viendo el hambre y estamos viendo que el cuarto sello va a ser la muerte. Todo eso lo estamos viendo, pero aquí Mateo 24:8 nos da una señal muy clara. Dice, esto será un principio de dolores. Quiere decir que lo que se va a ver cuando arranque la tribulación va a ser dolores en pleno. Es lo mismo que pasa con la figura que el Señor usó para explicar eso. Él dijo como la mujer con dolores de parto. La mujer que está a punto de dar a luz empieza con un dolor cada hora, cada media hora. Va donde el médico y el médico le dice, no, todavía no, espérese, señora, hasta que sus dolores estén cada 3 minutos. Y le duren 45 segundos. Antes no se venga, porque cuantas veces venga y no tenga ese tipo de dolores, yo la voy a devolver como médico. Bien, entonces nosotros como creyentes estamos en la etapa de predolores, o sea, los dolores están cada media hora, cada cuarto de hora, cada 10 minutos, cada 5 minutos. ¿Cuántos terremotos hay al día? Ahí está. ¿Cuántas guerras hay al día? No, pues cada media hora o cada... Todavía estamos en principio de dolores. Ahora, imagínense lo que estamos viendo. Ya guerras declaradas y ejecutadas. Colombia contra Venezuela en guerra franca. Corea del Norte contra Corea del Sur en guerra franca. Todo esto que apenas son rumores, y ahora sí. Más hambres, más pestes, más todo esto, cada 3 minutos y una duración de 45 segundos. Se me olvidó decir que la duración en el preparto son dolores que pueden durar 5 segundos, 15 segundos, máximo 30 segundos. Y se pasa. Entonces lo que estamos viendo va a ser más seguido y más intenso. Por consiguiente, aferrarnos con todo entonces a nuestro Señor y tratar de continuamente clamar y decirle, Señor, yo no soy capaz de cumplir todo lo que tú pides, pero te pido, Padre Celestial, que me mantengas aferrado a ti y que si te desobedezco me muestres rápidamente para que yo pueda pedir perdón por mis pecados y para que si peco, Señor, no lo vuelva a cometer, me arrepienta. Manténme contigo, Señor, porque yo no soy capaz de sobrevivir esto que viene. Es por instinto de supervivencia que tenemos que creer. Y por esa razón nos estamos preparando. Y Apocalipsis 6, 7 y 8, vamos a terminar con el cuarto sello y ahí concluimos por hoy. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí nombró 4 cosas que son importantísimas de tener en cuenta. En la parte final del versículo dice, este caballo amarillo que es la muerte va a matar por espada. Vuelve otra vez en la guerra, ahora más intensa. El hambre, más intensa. Mortandad, en otros textos dice peste. Y con las fieras de la tierra. También lo estamos empezando a ver. Sí. Accidentes en cantidades por tiburones, en gente que está nadando en playa, que está surfeando. Accidentes por cocodrilos en sitios como Miami, donde hay unos pantanos que están cundidos de cocodrilo. Pero no solo eso, sino que hay gente tan irresponsable que ha tenido ahora por costumbre coger como mascotas animales salvajes, tigres, leones, los mismos cocodrilos, serpientes, las boas constrictor, los güíos que nosotros conocemos aquí del llano, como mascotas. Y esas mismas mascoticas adoradas están empezando a matar propietarios. Cuando esto empiece, por causa de inundaciones y todas estas cosas, como pasó en Nueva Orleans, escaparon animales salvajes de los zoológicos
y los cocodrilos que estaban en los pantanos salieron a las calles porque el agua se tomó todo esto. Y mucha gente fue atacada. Esto va a ser peor en la tribulación. Miren lo que dice Ezequiel 14, que es un pasaje durísimo. No lo voy a leer todo, lean desde el versículo 13 cuando estén desocupados, pero vamos a leer principalmente desde el 19 para tener una medio idea. Empieza a nombrar los 4 aspectos que veíamos aquí en Apocalipsis, pero aquí solamente voy a usar el último, que es la peste. Ezequiel 14, 19, y si yo enviara peste sobre la tierra y descargara sobre ella mi enojo y les quitara la vida a hombres y animales. COVID-19 es peste y vienen otras muchísimo peores, lo sabemos por causa de la Escritura. Pestes. Versículo 20, yo su Señor y Dios les digo que si Noé, Daniel y Job vivieran en ella, 3 justos, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados si no son iguales de justos. Solo ellos se salvarían por su justicia. Algunos piensan que porque están en una familia cristiana, ya por eso son salvos. No, la relación con el Señor Jesucristo es personal y directa. No es a través de un pastor tampoco. Eres tú quien tiene la relación con Dios. No importa cuánto te enseñe el pastor, bueno o malo, o no te enseñe nada, tú tienes que desarrollar la relación directa con Dios. Ezequiel 14, 21, por lo tanto así ha dicho Dios el Señor, y no será peor cuando yo envíe sobre Jerusalén mis 4 castigos terribles, es decir, la espada, el hambre, las fieras y las pestes, para acabar con todos sus hombres y animales. Como es dura la palabra, entonces tenemos que ponernos otra vez en el contexto como lo hicimos al principio. Estamos viendo el inicio de la ira de Dios y del Cordero, en el capítulo 6, pero nosotros recordamos quiénes somos. Primera de Tesalonicenses 5:9. 2 pasajes para terminar y una consideración. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esta palabra va dirigida a la iglesia. La palabra de Apocalipsis 6 va dirigida al mundo incrédulo o a los creyentes tibios que no creyeron en Dios. Entonces ahora el Señor se le acabó su paciencia y al Cordero su mansedumbre y sale la ira de los dos. Pero la ira de Dios y la ira del Cordero son para el mundo incrédulo y para Israel. Porque esta palabra que acabamos de leer nos dice claramente, a nosotros Dios no nos ha puesto para ira. Nosotros somos una parte de la historia sagrada, la iglesia, somos un paréntesis. Pero todo este plan, como ustedes lo oyeron, si pusieron toda la atención del mundo, se dieron cuenta que eran una semana de años, 7 años, para Israel, para que termine en el mundo y en Israel el pecado, la iniquidad y la prevaricación. Y Romanos 8:8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los cristianos carnales no pueden agradar a Dios. Pero, dice versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, no sois carnales, sino según el Espíritu, o sea, sois espirituales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo se es espiritual? Ustedes ya saben. Se habla con el Espíritu Santo y se le pide a Él que lo guíe a uno en todo. El espiritual está en contacto continuo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a través de la oración, de hablar con Él y a través de la lectura de la palabra, donde aprende las cosas de Dios. Ese es el espiritual, dice aquí, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Eso también es muy claro. Puede haber cristianos, entre comillas, metidos en la iglesia, pero si no tienen el verdadero Espíritu de Dios, no son de Él. Entonces vamos a ver los malos testimonios de los cristianos, porque no son de su Padre. Dice un autor: no te desesperes de ti mismo, oh ser humano, de ir a Dios, quien no escatimó ni a su propio Hijo por ti. No te desmayes ante los males presentes. Tampoco debemos temer si estuviéramos yendo a un juez que está por juzgarnos y que ha demostrado tanto amor por nosotros, que ha sacrificado a su Hijo. Esperemos pues cosas bondadosas y grandes. Este es el resumen de nuestro trabajo durante tantos años con ustedes y con nosotros mismos. Empezando por nosotros, es entender que el corazón de Dios, que todo lo ve y todo lo discierne, y entiende si ese es corazón sincero o no lo es. Muchos dicen que buscan a Dios, pero en realidad están buscando otras cosas. Entonces solamente los que están buscando de Dios son los que pueden llegar a tener esa relación tan profunda con Dios, que se llamen espirituales. El espiritual no es un super santo, mis hermanos, no es alguien que se conoce toda la Biblia, el derecho y el revés. El espiritual es el que quiere tener una cercanía con su Dios. Y por eso desecha la basura y desecha las cosas que lo apartan de Dios. Y con eso terminamos hoy. Vamos a orar entonces. Gracias te damos, Señor, que ya no estamos en eso. Nosotros no somos parte de eso. Te pedimos, por favor, que nos protejas, que nos ayudes a ser personas responsables y sobrias y vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Haznos entender en esta noche que el mundo, ni los noticieros, ni allá afuera, nadie nos va a advertir que tú ya vienes. La advertencia proviene de tus siervos, de los profetas, los que hablan tu palabra, los que conocen de ti y sabemos los tiempos que se están viviendo. Señor, llevamos 26 años sirviéndote. Queremos seguirlo haciendo. Hoy bendecimos este día porque hace 26 años tú nos llamaste a servirte. Amén, Señor. Tú nos llamaste a vivir solo para ti y hemos querido hacerlo y lo queremos seguir haciendo. Nosotros, puestos de acuerdo aquí como familia espiritual, te damos gracias, pedimos por el alimento que tú permites que todos tengamos en esta hora, que en estos tiempos tan difíciles donde tenemos hasta una amenaza de extinción con los virus y con todas esas cosas que quieren soltar para acabar con la humanidad, tu palabra nos da una esperanza hermosa que dice que nosotros somos el templo de Dios y que el que trate de destruir el templo de Dios, Él, el mismo Dios, los destruirá a ellos. Guárdanos, protégenos, bendícenos, porque nada ni nadie nos podrá apartar de ti, Señor. Como dice tu palabra, por lo cual ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por esta palabra tan bella, por lo que nos enseñaste y por esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.